Vamos entonces, apreciados hermanos, y comienzo en las notas el título. Pregunto a ustedes, cualquiera de ustedes que tenga la respuesta, favor de responder. ¿Por qué el autor puso ese título al libro? Y pueden estar listos para ir tomando notas. Que muchos jóvenes se van de la iglesia después de la secundaria, y también que el mundo está más y más en contra de cuando uno abre la boca de si uno dice que es cristiano, y pues eso desanima a muchas personas a también irse. ¿Escucharon, hermanos, el comentario de Daniel? No, no se escuchó. Sí, bajito, bajito. Sí, es que estás muy lejos. Tienes que acercarte. Daniel comentó que probablemente el autor escogió ese título porque él ha observado que muchos jóvenes, jóvenes cristianos, cuando terminan la secundaria y que van a la universidad, se apartan. ¿Coinciden ustedes con ese comentario de Daniel? Parte de eso es lo que dice el texto de lo que vamos a tratar, ¿no? Así es. Miren, precisamente el autor expresa esa preocupación que tiene él de que tal vez nosotros, dice él, somos la última generación de cristianos si no hacemos un esfuerzo por poner el fundamento en la vida espiritual de los jóvenes. Él dijo que ok, cierren el micrófono, por favor, hermanos. Él dijo que el título del libro no es para ser sensacionalista. No escogió el libro, ese título por simplemente llamar la atención, sino porque es una genuina preocupación del autor sobre la continuación de la fe en el mundo. Por eso él le puso el título La Última Generación. Entonces él comienza con una historia, la historia de un joven que se está despidiendo de sus padres. Llegó este joven que está en la universidad, llegó de visita y ya está entonces para montarse al carro y regresar a la universidad. Y el papá le hace una pregunta: hijo, ¿te has estado reuniendo con la iglesia? Y el muchacho dijo: papá, la verdad es que no he tenido tiempo. Entonces él le contestó al papá: bueno, entonces debes estar muy, muy ocupado. Y ahí continuaron y el muchacho dijo: no, pero es que la verdad es que yo sí me reúno con amigos, estudiamos la Biblia, y continuó la conversación hasta el punto que el muchacho le dijo: es que papá, la verdad, el concepto que usted tiene no es lo mismo que yo tengo ahora. Y entonces el autor expresa que los jóvenes cristianos están cambiando ideas, mezclando ideas, conceptos mundanos que los están entonces haciendo apartar del camino. Ahora, yo tengo una pregunta: ¿cuál es el temor de muchos padres cristianos en los Estados Unidos que se ha hecho realidad? Recuerden que este libro, y yo quiero que tomen en cuenta muy bien, estamos estudiando y analizando el libro La Última Generación de Cristianos. Yo quiero que tomen en cuenta que el autor, cuando escribe, lo hace pensando en la sociedad norteamericana. El libro está pensado
para la sociedad norteamericana. En base a eso, entonces, la pregunta, ¿cuál es el temor de muchos padres cristianos de Estados Unidos que se ha hecho realidad? ¿Alguien tiene la respuesta? Que una vez que se alejan del hogar, se apartan de la iglesia. Así es, exactamente. Ahora, hermanos, yo quiero decirles que yo he comentado en clases y en mensajes que esa no es solo una realidad en la iglesia de cristiana en los Estados Unidos, también se está dando en nuestras iglesias, tal vez en menor grado, pero es una situación que se está dando, hermanos. Jóvenes que han crecido en la iglesia, que han estado en escuelita bíblica de verano y que han ido todo el tiempo con sus padres, cuando ya se van a la universidad, se apartan del camino de Dios. Porque es que cuando llegan a la universidad hay grandes desafíos. Y uno de los desafíos es que ellos tienen que actuar por sí mismos, por sus propias convicciones. Presión de grupo. Exacto. Entonces, el autor expresa unas estadísticas, como él se dedicó a investigar, a consultar. Entonces, él comparte estadísticas. Por ejemplo, él pone, hace años, dice él, en los Estados Unidos, la iglesia, una parte importante de sus vidas, la iglesia era una parte importante de sus vidas. Cuando se vayan del hogar. Sí, preguntan. La pregunta es si cuando se vayan del hogar, continuará siendo la iglesia una parte importante de sus vidas. Esa es la pregunta que se le hizo a estos jóvenes cristianos. Y un 55 al 66% respondieron hace tiempo que sí, que la iglesia continuará siendo una parte importante en sus vidas. Pero de ese tiempo que se hizo esa encuesta entre jóvenes cristianos de los Estados Unidos, ahora solo un 33% dice eso. Sí entienden la pregunta y la encuesta, ¿verdad, hermanos? Sí, hermano. ¿Puedo comentar en esto? Ahora, espéreme y ahora le voy a dar el comentario. Entonces, miren, dice que hoy, otra vez les digo, es una encuesta en los Estados Unidos. Y este hombre, quiero decirles que este hombre es una eminencia en la cristiandad respecto a lo que es la apologética, la defensa de la fe. Yo se los he comentado en otras ocasiones. Entonces, miren, él dice que hoy jóvenes en Estados Unidos, cristianos, y cuando él habla de cristianos de iglesias en general. Josh McDowell no es miembro de la Iglesia de Cristo. Y entonces él no está expresando la situación dentro de una iglesia determinada, sino dentro del mundo cristiano de los Estados Unidos, para que ustedes tomen en cuenta eso. Líderes cristianos dicen que entre el 66 y 94% de jóvenes están abandonando la iglesia después de la secundaria. Ese es un dato en los Estados Unidos. Y es bien alto, hermanos, ¿no les parece? Entre el 66 y el 94% de jóvenes cristianos abandonan la iglesia en los Estados Unidos, según él. Que sea verídica esta estadística, bueno, no lo sabemos para confirmarlo, pero esta es una estadística muy alta. ¿Cuántos de nuestros jóvenes en la iglesia de Cristo, qué porcentaje de nuestros jóvenes en las iglesias de Cristo, cuando ya son adultos, se van? ¿Alguien puede vaticinar una cifra?
Walter quería comentar. Lo que yo iba a comentar es el punto que dice la estadística de Estados Unidos, ese punto. Sí, hermano, adelante, perdóneme. Pero Sí, mire, las relaciones fuera o apartadas de la cosa de Dios, la influencia del mundo, la amistad con personas que están apartados de Dios, eso afecta que los jóvenes, muchos jóvenes, se mantengan firmes en el camino de Dios. gracias. Muy bien. Excelente. Así es, hay una gran presión. Entonces, ¿por qué los padres cristianos de los Estados Unidos cambiaron a sus hijos de las escuelas públicas para asistir a escuelas cristianas? En el libro él comenta eso. ¿Por qué? Hermano, lo mismo que se está diciendo, hay mucha influencia dentro de la vida del mundo. Entonces ellos son arrastrados, muchos son arrastrados porque tienen que llevar con la vida del mundo, porque muchos de los jóvenes en la escuela pública, ese es el arrastre que hay. Ok, excelente. Entonces, ¿por qué sería? Parece que no leyeron la introducción. Yo pienso que La razón por la que en los Estados Unidos muchos padres cristianos decidieron sacar a sus hijos de escuelas públicas para entrar a escuelas cristianas. yo pienso que es por la seguridad de que por lo menos se les va a hablar de la Biblia. En la escuela cristiana se hace énfasis en los valores cristianos, los valores morales, cosa que no hay en la escuela secular. Muy bien, ustedes saben que en los Estados Unidos no se puede hablar de la Biblia ni de religión. Ningún maestro, ningún profesor puede hablar de su fe en las clases, en la escuela. Está terminantemente prohibido. No se puede hablar en un salón de clases de tu fe, ni de religión, pero sí puedes enseñar el creacionismo de Darwin, la evolución, perdón, de Darwin y esas teorías. Ahora, la razón, dice el autor, para que los padres saquen a sus hijos de escuelas públicas es esa, precisamente, queriendo contrarrestar la influencia del mundo y de las escuelas públicas en los Estados Unidos, donde no se habla de religión, para una escuela cristiana, para que aprendan la fe. Ahora, sin embargo, miren esta estadística, y les hice esta pregunta porque el autor profundiza. 85% de jóvenes cristianos en Estados Unidos que asisten a escuelas públicas no tienen una cosmovisión bíblica. Eso dice el autor. Jóvenes cristianos que asisten a escuelas públicas en los Estados Unidos, el 85% no tiene una cosmovisión bíblica. ¿Cómo están? Ahora les hago yo la pregunta. ¿Cómo están en este aspecto los jóvenes que van a escuelas cristianas en Estados Unidos? ¿Hay alguna diferencia? Solo el 6% de esos jóvenes cristianos se aferra a la cosmovisión bíblica. Noten esto, hermanos. El autor dice que aún jóvenes que asisten a escuelas cristianas, solo 6% de ellos tiene el claro concepto de una cosmovisión bíblica. Solo 6%. Entonces la pregunta, ¿qué diferencia hace que mi hijo, si yo vivo en los Estados Unidos y soy cristiano, qué diferencia hará que yo saque a mi hijo de una escuela pública y pague en una escuela privada? Porque en Estados Unidos las escuelas privadas, óigase bien, son muy caras. No abundan. Y solo gente con recursos pueden mandar a sus hijos a escuelas privadas. La mayoría de miembros de las iglesias de Cristo en Estados Unidos
un alto porcentaje, sus hijos no van a escuelas privadas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué mandar a mi hijo a una escuela privada cristiana si al final solo el 6% de esos jóvenes cristianos comparte la cosmovisión bíblica? Y un 94% de todos esos jóvenes cristianos que están en una escuela cristiana, sencillamente ya ni creen en las cosas de Dios. El autor no lo dice en el libro, pero yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué es la cosmovisión bíblica? Yo les doy una respuesta sencilla. No es mi campo, porque yo no soy un erudito en teología, pero sí tengo idea de qué es. Y quiero compartir con ustedes qué es la cosmovisión bíblica. Mi respuesta es la idea o conceptos sobre Dios, el hombre, el mundo, el cielo, lo que la Biblia dice respecto a estos conceptos, estos elementos fundamentales de lo que es una cosmovisión. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre Dios? Es un ser personal, un espíritu perfecto, es un Dios creador, sustentador, es el juez del universo. Y podríamos continuar. ¿Qué dice la Biblia sobre el hombre? Creado por Dios a imagen y semejanza de Dios, creado para vivir en comunión con Dios, pero el hombre se rebeló contra Dios y cayó en pecado. El pecado lo ha separado de Dios y el pecado lleva a la muerte. Dios envió a Jesucristo para darnos libertad, redimirnos de la esclavitud del pecado, darnos vida espiritual. Eso es cosmovisión bíblica. ¿Qué es el cielo? Es la esperanza que tenemos los cristianos. Dios va a destruir este mundo el día que venga Jesucristo. Esta es nuestra visión de la vida, del mundo, del presente, del futuro. Eso es lo que nosotros concebimos en base a lo que dice la Biblia. Ahora, la pregunta es, ¿estarán claros estos conceptos en los adultos cristianos de la iglesia de Panamá Oeste y en los jóvenes de la iglesia de Panamá Oeste? ¿Están claros estos conceptos? ¿Ellos de verdad tienen idea de esto? Hermano Gonzalo, buenas Adelante. noches, Dios le bendiga. Dios te bendiga, hermano José. Solamente quería hacer referencia, hermano, a hace un momento cuando usted habló del porcentaje tan alto que habla el autor, entre un 66 y un 94%, que usted hablaba de que si eso también se refería a las iglesias en Estados Unidos. Sin embargo, que si usted decía que si ese porcentaje también era muy alto o para acá, para nuestra iglesia, en cuanto a los jóvenes que cuando llegan tal vez a una mayoría de edad o van a la universidad, pues se alejan de la iglesia. Yo considero, hermano Gonzalo, que definitivamente el porcentaje es bastante alto. Se lo digo porque por lo menos en la congregación de Pedregal, que es una congregación relativamente pequeña, muchos jóvenes que algunos de ellos los vi crecer, como usted hablaba, en escuelas dominicales, en escuelas bíblicas de verano y demás actividades que se hacían.
o se hacen, perdón, en la iglesia, muchos de ellos hoy en día no están asistiendo a la iglesia. Y considero que sí es un porcentaje por arriba del 70%. Okay. Jóvenes que tal vez crecieron, otros que asistían, no porque crecieron dentro de la iglesia, pero asistían a este tipo de actividades, pero una vez que han cumplido su mayoría de edad y tal vez han ido a las universidades y demás, pues han dejado de asistir. Así que el porcentaje es bastante alto. Sí, sí. Miren, cuando yo visité antes de la pandemia algunas congregaciones en Darién, me llevé también esa impresión de que iglesias pequeñas que han estado por años y años, décadas, en Darién, iglesias de Cristo, lo que vi la mayoría son gente adulta, vi muy pocos jóvenes. ¿Y dónde están los hijos de esos hermanos cuyos hijos crecieron, nacieron en la iglesia y crecieron? Esa fue una inquietud que yo me llevé, y precisamente por gracia de Dios pudimos llevar a nuestro grupo de jóvenes en un viaje misionero, y yo sé que eso impactó a los hermanos allá en Santa Fe de Darién, en Metetí. Yo sé que impactó ver un grupo de jóvenes saliendo a predicar, a hablar del evangelio con la gente en la calle, cosa que ellos no lo hacen. En algunas congregaciones podría ser una realidad, más que en otras tal vez. En algunas congregaciones no han tenido la capacidad de retener a esos jóvenes que han crecido y que llegan a la edad adulta, mayoría de edad, y que se apartan. Algunas congregaciones no han logrado retener a esos jóvenes. Esa podría ser una realidad en algunas congregaciones. ¿Cómo estamos por ahí, hermanos? ¿Estamos todos sintonizados? Sí, en sí, el cómo tema? no. Sí. Muy bien. El autor dice que la juventud cristiana en los Estados Unidos no se está rebelando contra Dios. Óigase bien. Cuando yo leí esto que dijo el autor, me pareció como una contradicción. Pero ¿cómo si solo un pequeñísimo porcentaje se quedan en la iglesia? ¿Y cómo que usted me va a decir que no se están rebelando contra Dios? Eso fue lo que yo pensé. Él presenta las siguientes estadísticas. El 65% de esos jóvenes desea una relación cercana con Dios. Ese es un buen número. 65% de esos jóvenes desea una relación cercana con Dios. El 49% quiere marcar la diferencia en el mundo. El 79% considera que tener amigos muy cercanos es una prioridad en su futuro, lo cual quiere decir que no son egoístas ni están ensimismados, que saben la importancia de la relación, la amistad, el vínculo con otros seres humanos. Ahora, el autor pregunta, estas son preguntas que hace el autor en su libro. ¿Cómo están moldeando su perspectiva de Dios? Hermanos, es una pregunta muy importante. Yo deseo que ustedes traten de entender y de meterse en el espíritu de esta pregunta, en el contexto en que él está hablando. ¿Cómo están moldeando su perspectiva de Dios? ¿Qué clase de religión están adoptando? ¿Y saben por qué estas preguntas son importantes? Porque, como les dije, el autor escribe pensando en la sociedad norteamericana, pero nosotros estamos en Panamá y probablemente nuestra realidad sea un poco distinta en algunas cosas. Por lo tanto, estas preguntas yo me las hago y yo quiero que la hagamos con sinceridad y la analicemos y la presentemos desde el plano nuestro, hermanos, desde nuestro plano como congregación.
y la personalizamos la pregunta. ¿Cómo están moldeando nuestros jóvenes en la Iglesia de Cristo de Panamá? ¿Cómo están moldeando su perspectiva de Dios, su concepto de Dios? ¿Qué clase de religión están adoptando nuestros jóvenes? O podríamos sustituir la palabra religión si no la queremos usar. ¿Qué clase de fe? ¿Qué clase de fe están adoptando nuestros jóvenes? ¿Están desarrollando un concepto claro de quién es Dios? ¿Y están teniendo un concepto claro de qué es la fe? ¿En qué consiste la fe? Iba a decir alguien algo del hermano Wilmer, creo. Sí, hermano. Buenas noches a todos. La sociedad estadounidense y la latina son diferentes. Así como lo mencionaron en un principio, incluso las leyes de allá de aquel país ayudan al libertinaje en la sociedad estadounidense. Las redes sociales avalan como cosas normales lo que no debería ser normal. Quieren imponer esas cosas pues, como el homosexualismo como algo, por ejemplo, normal. La cultura latina, hablando aquí en Panamá, es un poco más conservadora, porque realmente en los últimos años las mismas redes sociales han ido inculcando esa mentalidad y esa cultura en Latinoamérica. Creo que aquí de este lado hay más control, hay una mejor cosmovisión bíblica de los padres hacia los jóvenes, es mi percepción, es lo que creo. Sí tenemos muchas deficiencias, claro está. Siempre hay problemas igual en todos lados, ¿no? El pecado, el adulterio, el alcoholismo, que entran en los hogares, en las familias, y eso decepcionan nuevamente a los hijos y se van apartando. Pero apartando los problemas del hogar, considerando de que es un hogar, entre comillas, funcional y cristiano, creo que el principal problema ahí son, en Estados Unidos, bueno, son las leyes que prohíben en las escuelas hablar de Dios, de libertinaje, y eso de la situación de los matrimonios igualitarios y todas esas cosas afectan mucho. Entonces, los jóvenes se van creando una mentalidad, pero ¿por qué aquí la ley dice una cosa? ¿Por qué según ellos, por qué debo de atarme a lo que dice la Biblia? Entonces, ellos van creando su concepto de Dios. Yo no creo que Dios sea malo. Dios es amor, como usted lo mencionó en esta clase, en la clase de hoy. Entonces, los jóvenes se van creando conceptos equivocados. Y entonces por ahí y se salen completamente de lo que nos manda a decir las escrituras. Sí, así es. Muy bien, hermano, gracias. Entonces, Dios todavía es importante para mí, solo que no concuerdo con algunas cosas que ustedes, los adultos, piensan. Es una frase que el autor cita de la realidad del cristianismo en la juventud norteamericana. Ahora, apreciados hermanos, recuerden que los Estados Unidos se fundó sobre la base de la fe. Recuerden que ese país fue levantado por europeos que vinieron huyendo de persecución religiosa en sus países. En Europa. Llegaron a los Estados Unidos con la esperanza de
vivir en libertad en su fe. Las bases de la sociedad norteamericana fue una base cristiana. Decidieron sacar a Dios de sus vidas y de las escuelas. Y vemos el resultado. El desvío fue progresivo, fue paulatino. Esta clase, hermanos, tal vez, yo no sé, pero tal vez para algunos de ustedes tendrán un enorme signo de interrogación todavía. No encuentran cómo encaja este libro, este tema en nosotros. Ustedes dirán, pero todavía no le capto. ¿Cuál es la importancia de hablar de esto? ¿Y por qué el hermano Gonzalo nos está presentando esto? Hermanos, la importancia es que necesitamos establecer las bases, especialmente ustedes que tienen hijos pequeños. Ustedes que todavía tienen hijos pequeños. Y todos nosotros que estamos lidiando con niños y jóvenes que vienen a la iglesia. Necesitamos reforzar las bases, los fundamentos, las convicciones. Esa es la importancia para que la siguiente generación crezca robusta, fuerte, con sólidas convicciones bíblicas, con sólido conocimiento de la palabra de Dios. De eso se trata esta clase, apreciados hermanos. Yo no sé si ahora ustedes están viendo la razón por la que yo quise compartir con ustedes este tema. Fíjense, el autor presenta el pensamiento de los jóvenes cristianos de los Estados Unidos. No rechazan a Dios. Óigase bien, no lo rechazan. El 60 y pico % dice, quiero tener una relación cercana con Dios, excepto que mi concepción, mi visión espiritual no es la misma de ustedes. Eso dicen. Y en base a eso, el autor presenta la siguiente estadística. ¿Cuáles son las diferencias que tienen los jóvenes cristianos en Estados Unidos de conceptos con los adultos? Óigase bien, aquí está la respuesta. 63% de los jóvenes cristianos en Estados Unidos no cree que Jesús es el Hijo verdadero de Dios. 58% cree que todas las religiones enseñan verdades equitativamente válidas. ¿Están siguiéndome? El 52% no cree que Jesucristo resucitó de la muerte. El 65% no cree que Satanás sea un ser real. El 68% de esos jóvenes cristianos en Estados Unidos no cree que el Espíritu Santo sea un ser real. Eso es lo que comparte el escritor de ese libro, Josh McDowell, La última generación de cristianos. Entonces, en las notas que yo les estoy compartiendo, yo pongo allí en mayúscula, los jóvenes cristianos de los Estados Unidos no tienen suficiente fundamento bíblico. ¿Cómo afecta a los cristianos no tener un fundamento bíblico en sus creencias? Les hago esa pregunta, hermanos. El autor presenta algunas cosas, algunas ideas sobre esa pregunta. ¿Cómo afecta en la vida cristiana el no tener un fundamento sólido bíblico? Eres cristiano, pero no tienes un sólido fundamento, no tienes una estructura bíblica que te sostenga. ¿Cómo afecta eso en su vida? No tienen
o tienen base para su forma de actuar. Da lo mismo tener una pareja, vivir con una pareja sin estar casado, porque ellos no ven la importancia o el mandato que Dios dio de que sea una y solamente para toda la vida. Yo estudié en Estados Unidos en 1985, 86, por ahí abajo, y no se notaba tanto yo creo que todavía no habían sacado la Biblia de las escuelas. Y era bonito. Yo estudié en una universidad en Oklahoma que tenía un centro de estudio bíblico, pero era bautista. Un centro de estudiantes. Centro de estudiantes bautistas. Y ahí nos reuníamos a mediodía, a la hora del almuerzo. Nos reuníamos y eran pocos los estudiantes en comparación con la matrícula de la universidad. Eran pocos los que íbamos a mediodía. Había adoración y todo. Pero el no tener esa base, ese cimiento, ¿verdad? La roca, sólido. Entonces, la actuación, las decisiones que tomamos son alejadas de la palabra. Así es. Son por complacer el medio en donde me estoy desenvolviendo. Antes mencioné la presión de grupo, pero el caer bien es muy importante para los jóvenes ahorita, tener amistades y ser bien chévere. Las chicas quieren ser la chica rareza ¿no? Que todo el mundo se lleva bien con ella. Entonces, para ella lograr eso, su comportamiento entonces se ve afectado, su conducta. Sí. El autor también, muchas gracias, hermano. El autor también presenta un cuadro realista de cómo afecta en la vida de cualquier cristiano que no tenga un sólido fundamento bíblico. Le afecta emocionalmente porque tienen la tendencia a, cuando tienen problemas en sus vidas, no tienen esa sólida fe en Dios y esa confianza en Dios. Tienen la tendencia a ese desbalance emocional. Son presa del estrés y la ansiedad. Cuando un cristiano no tiene un sólido fundamento en sus vidas, es arrastrado por todo viento de doctrina, por toda corriente de pensamiento. Y usted escucha a esos cristianos hablar, repetir frases, ideas mundanas, como si fuesen ideas, como si fuesen verdades. Entonces, esa es la situación y nosotros necesitamos trabajar en esto. Entonces, el autor presenta estadísticas de una investigación al respecto. Especialmente enfoca el aspecto de la vida práctica de los jóvenes. Hacen cosas que no los diferencia del resto de jóvenes que no van a la iglesia. En la página 13 de esa introducción, él presenta allí las cosas que hacen. Es decir, hermanos, miren, el joven o el adulto también, que no tiene una estructura y un sólido fundamento bíblico, miren, en sus vidas diarias, ustedes los ven actuando como si no fueran cristianos. Usted no nota la diferencia. Esa es la realidad. No tienen una base sólida en sus vidas. Y entonces yo aquí compartí con ustedes el concepto del tema que yo prediqué hace un par de domingos, cristianos ateos. Son cristianos, confían o creen en Dios, tienen alguna idea de Dios, pero en sus vidas Dios está ausente. No reflejan la presencia de Dios en sus vidas. Cristianos ateos expresan con sus labios una fe y tal vez tienen alguna creencia, pero en la vida no hay una evidencia de que de verdad son cristianos en su conducta, en su comportamiento. El fundamento principal de la fe. ¿Cuál es ese fundamento que todos debemos de tener? Y el mes pasado, los jueves, hicimos énfasis en ese fundamento. ¿Cuál es, hermanos?
Relación personal con Dios. Amén. Gracias, Wilmer. Apreciados hermanos. Puede ser la constancia también. Sí, apreciados hermanos, ya tengo 42 años de caminar en el camino de Dios. Nada sustituye la relación personal con Dios. Todos los días, viviendo en su presencia, tratando de hacer su voluntad, viviendo como un verdadero hombre de Dios. Hay luchas, hay tentaciones, hay una guerra espiritual real, pero el hombre de Dios cultiva la relación con Dios, ora todos los días, lee la palabra de Dios todos los días, trata de memorizarla, trata de vivir lo que aprende. Nada sustituye. Miren, basta de pensar en que, bueno, me va a complementar que yo vaya a todas las reuniones de la iglesia, va a complementar que yo ayude al pobre, que yo sea desprendido y generoso. Nada de eso va a sustituir tu relación con Dios, cultivar la vida espiritual profunda. La mayoría de los cristianos que no cultiva la relación personal con Dios, que cuando regresa de las reuniones de la iglesia, esa Biblia se pierde y se olvida de todo contacto con Dios hasta la próxima reunión, no está teniendo el fundamento en sus vidas. Las reuniones no lo van a sustituir, nunca lo reemplazan. El dar con generosidad, el involucrarte, el decir ya apoyé, ya hice esto, nada de esto va a reemplazar la relación con Dios que tú tienes. Si tú fallas en cultivar la relación con Dios, no vas a tener el sólido fundamento. ¿Por qué el cristianismo, que muchos de nuestros jóvenes e incluso adultos están adoptando, no marca una gran diferencia en sus vidas? Es decir, ¿por qué no hay una diferencia en la vida de los cristianos, jóvenes o adultos, en comparación con el resto y cómo vive el resto de la gente? Simplemente porque no cultivan la relación con Dios. Están desconectados y ellos viven en dos esferas: la esfera de la fe el domingo y en las reuniones de la iglesia, y luego la otra esfera, la esfera de mi vida diaria. Vivo como me dé la gana. Están desconectados de Dios. El estar desconectado nos lleva a alejarnos, a tomar decisiones, a meternos en drogas, todo lo que viene acompañado de eso. Así es. Y entonces, hermanos, el autor se enfoca, y parece que en el resto del libro él va a enfocarse en enseñar 3 elementos de nuestra fe doctrinal, porque él quiere que los cristianos refuercen sus fundamentos en estos 3 conceptos: Cristo, la iglesia y la verdad. La verdad es la Biblia. Y entonces ahí él presenta una perspectiva distorsionada acerca de la fe y habla de un cuadro comparativo de términos. Por ejemplo, ¿qué significa? Él dice, por ejemplo, pone a la izquierda de la columna, él pone un cuadro. ¿Qué significa? Por ejemplo, Tolerancia. ¿Perdón? Tolerancia. Tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? Nuestra comprensión, aceptar a otros sin estar de acuerdo o compartir sus creencias o estilos de vida. Ok. ¿Y qué? Ajá, siga, perdón. La comprensión posmodernista dice aceptar las creencias, valores
estilo de vida y conceptos de verdad de cada cual como iguales. Ok, notan ustedes que es tolerancia en la definición correcta y cuál es tolerancia en el pensamiento moderno. Aceptar lo que el otro dice, está bien, yo te lo acepto. ¿Qué otro concepto, solo para citar un segundo ejemplo? Wilmer, por favor. Respeto. Ajá, ¿qué dice de respeto? Eh, Definición. Dar debida consideración a otros. Ajá. ¿Y cuál es el concepto modernista de respeto? Aprobación sincera de creencias y estilo de vida de los demás. Ok. No O sea, ¿se respeto están quiere dando decir cuenta? que yo voy a estar de acuerdo con lo que tú dices, con tu forma de, o tu estilo. Exacto. Pero Entonces, aprobación sincera, hermano. O sea, debo estar convencido de que lo que estás haciendo, tu estilo de vida que estás llevando es correcto. eso es respetar, según el pensamiento modernista. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, yo voy a citar aquí una situación que he visto solo no hago referencia, y esto no lo digo para mencionar a alguien en nuestra iglesia, no. En general, cuando una joven queda embarazada sin casarse, corren todos a felicitarla. ¡Qué bueno! Estás embarazada, qué bien. Felicidades. ¿Se da o no se da eso, hermanos? Apreciados Bueno, hermanos, hermano, miren. casualmente eso es parte en el cuadro este comparativo de la aceptación. Dice la aceptación, aceptar a las personas por lo que son y no necesariamente por lo que dicen o hacen. Sin embargo, la comprensión por modernista dice aprobar y aún alabar a otros por sus creencias y estilo de vida. Noten esto, hermanos, el pensamiento modernista de lo que es aceptación. Entonces, nosotros, ¿cuál es la actitud correcta, hermanos, en una situación como esa? Es aceptar. Ha cometido un error. No es lo ideal. Te amamos, pero no te estamos felicitando por eso. Yo creo que están entendiendo el punto, hermanos. Sí. Y eso es lo que se está dando, hermanos. Confrontarla con el pecado cometido. No podemos, o sea, tenemos que cargar con la consecuencia, porque nosotros no decidimos qué consecuencia elegimos, esta sí, esta no. Y el resultado de una mala decisión, en el caso que estamos conversando, tener relaciones antes del matrimonio, una de las consecuencias que va a tener es un embarazo. Y esa es una solamente del Sí. montón. Porque ahí puede haber inclusive daño emocional, una niña que deja de ser niña para convertirse en madre, en adulta, a la fuerza. Eso causa, ¿verdad? Esas causas hay que enfrentarlas y hay que sacarlas a la luz. Sin obviar, no podemos obviar la consecuencia, pero señalar el punto. Esto está mal por esto y esto. Así es. No os conforméis a este siglo. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Debemos ofrecernos como sacrificio vivo, santo, agradable. No sigamos la corriente de este mundo. Cambiemos nuestra mentalidad mundana, adoptando la verdad de Dios en nuestro corazón, porque solo la verdad de Dios va a transformarnos. La corriente de este mundo tiene definiciones, como yo compartí esta mañana, la definición que el mundo tiene de la palabra amor. No es la definición bíblica.
y se ha generalizado y se ha secularizado. Se emplea en lo general la palabra amor. Ese es en el mundo. Nosotros necesitamos definir las cosas de acuerdo a la verdad de Dios. Entonces yo tengo preguntas para discutir. ¿Qué estamos haciendo para pasar la fe a la siguiente generación? Cualquiera de ustedes me responda, por favor. Bueno, a nivel de congregación, de cultivar a los jóvenes, ¿verdad? Esto que estamos haciendo, el proyecto Bernabé, podemos incluirlo entre las cosas que como congregación estamos haciendo. A título personal, procurar que los muchachos entiendan, ¿verdad?, la importancia de vivir una vida santa. He visto en mi vida familias cristianas, adventistas, los hijos todos iban juntos como familia a los cultos, y una vez envejecieron los adultos, cada uno de los muchachos cogió su rumbo. Una vez fueron siendo mayores de edad, adquirir su mayoría de edad, se desviaron. Y eso no sé, eso es lo que me está pasando con Javi, que ya él no acepta. Y escucharlo hablar me da un dolor, porque yo sé que lo que está en él no es nada bueno. Pero bueno, no lo soltemos, sigamos en oración, porque el Señor es el que puede hacer la diferencia. Así es. Hermanos, apreciados hermanos, esta clase y este tema es muy importante para nuestra congregación y para la iglesia en Pedregal y todas las iglesias. A ver, adelante, hermano Luis Paz. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Amén. Sí, hermano, dando todo lo que han dicho, todas las historias, quiero yo hacer un testimonio de situaciones cercanas. Yo trabajo con muchos jóvenes, y una de las preguntas, hermano, que yo pienso que los jóvenes, parece que el ser joven conlleva una rebeldía. Esto es algo que el joven siempre se caracteriza por ser rebelde. Cuando nos dicen que no hagamos esto, a veces nosotros en nuestra juventud queríamos hacer, no le hacíamos caso a nuestros padres, ¿verdad? Sí, sabiendo que podíamos tener consecuencias. Eso es algo que los tienen ya ellos inculcados. O sea, ¿qué sucede? Algunos jóvenes yo los he escuchado cuando yo les he hablado de Dios, que ellos sienten que es un compromiso muy difícil, como una presión, y me parece que debemos tratar de hacer que estos jóvenes, ganárnoslos, que ellos no sientan que vivir en Cristo es malo, que es aburrido. O sea, yo tengo mi mentalidad, por ser docente, yo a veces me bajo al nivel de los estudiantes. O sea, yo he aprendido eso. A veces yo tengo que ser niño, convertirme en un niño igual que ellos, para ser el ejemplo de ellos. O sea, es por medio de un ejemplo que pudiéramos agarrar eso, como no ponerme a mi nivel, a mi edad, sino bueno, vamos a aceptar, vamos a hablar como jóvenes y ver sus inquietudes, a poder guiarlos. Sería una buena solución. Sí, me parece muy atinada su comentario. Hermanos, la pregunta que les estoy haciendo y que estamos conversando, ¿qué estamos haciendo para pasar la fe a la siguiente generación? Hermanos, es una pregunta muy importante. Hermano, y que necesitamos entre todos aportar ideas para que la fe no la vean como una carga, como algo aburrido. Necesitamos hacer todo, pero recuerden el fundamento bíblico, porque una de las cosas que en los Estados Unidos, les digo porque he vivido y estoy en contacto con ellos
en las iglesias en Estados Unidos. Debemos evitar irnos al otro extremo. Todo diversión, todo entretenimiento para mantener a nuestros jóvenes, a nuestros niños, con diversión, con entretenimiento. Todo tiene su tiempo y esa es la sabiduría, que podamos tener un equilibrio y que nuestros jóvenes crezcan bien alimentados y crezcan y que la fe sea pasada a la siguiente generación. Que los jóvenes no vean la iglesia como algo aburrido, que disfruten. Por eso la pregunta, ¿qué estamos haciendo para pasar la fe? Y no estamos hablando de dentro de 15, 20 años. Estamos hablando de ahora, hermanos, de ahora. Necesitamos cobrar conciencia si queremos que nuestra iglesia, miren, nuestra congregación tiene todo el potencial para crecer, pero no vamos a crecer robustamente si no ponemos el fundamento, hermanos. Y este tema, pasar la fe a nuestra siguiente generación, es un tema vital. Está Nicole, está Wilmercito, Daphne, Ian, están todos estos niños, una nueva generación. No esperemos, hermanos, que pasen años para empezar a hacer los cambios, para que la fe sea transmitida correctamente y nuestros jóvenes tengan un sólido fundamento. Los que ganan medallas olímpicas no lo hacen de la noche a la mañana. Los gimnastas, los atletas comienzan desde bebés, desde niños, y el tiempo vuela, el tiempo pasa. Necesitamos cobrar conciencia sobre eso, hermano. También tenemos que tomar conciencia, hermano, cuáles son las situaciones a las que ellos están expuestos diariamente, como decía el hermano Luis, comprenderlos, qué es lo que está mal ahora mismo en su entorno, que ellos pueden estar viendo como un patrón de conducta que puedan seguir. Así es. Entonces aquí tengo segunda pregunta. ¿Qué piensan nuestros jóvenes y adultos sobre la iglesia? Si notan, son preguntas que este servidor ha presentado, está presentando. No están en el libro, porque lo que yo pretendo no es simplemente ceñirme a leer lo que dice el libro, sino que es justamente despertar ideas. El libro presentará ideas, pero nosotros necesitamos extraer y aplicar para nuestra realidad. ¿Cómo ven nuestros jóvenes y adultos a la iglesia? Esa es una pregunta muy importante. ¿Tienen convicción nuestros jóvenes y adultos sobre qué es la Biblia? ¿Cuáles son las doctrinas bíblicas que nuestros jóvenes y adultos deben conocer? Les dejo esas preguntas, hermanos. Y continuaremos el próximo domingo, si el Señor lo permite. ¿Alguien?